Ante todo, buenas noches, muchas gracias por su presencia. Hoy día vamos a conversar respecto a cómo es la elaboración del registro del personal operativo del laboratorio. Como sabemos, el laboratorio tiene tres grandes grupos de procesos, que son los procesos estratégicos o de decisión, o los que cumplen la visión de la institución o la organización, los procesos operativos o de valor o los que generan justamente lo que hace la organización, las entradas y salidas básicamente, y los procesos de apoyo o de, bueno, de soporte también se le dice, que son los que complementan a los dos primeros grupos de procesos. Hoy día vamos a hablar sobre el registro del personal operativo, es decir, de los procesos operativos del laboratorio. Como sabemos, existe un marco normativo que nos va a decir varias cosas al respecto de cómo hacer la gestión, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre gestión técnica. Entonces, la gestión técnica tiene que ver con los requisitos técnicos que nos piden las normas, que sean o no obligatorias. Siempre las normas separan la parte de gestión administrativa y la parte de gestión técnica, o requisitos técnicos también se le conoce. Y como sabemos, nuestra ISO, norma técnica peruana 15189, es en buena cuenta el marco normativo en el cual vamos a manejar estos temas, que dicho sea de paso, como es una ISO, está estandarizado a nivel mundial. En más de 170 países se utiliza este marco normativo para no establecer estos registros del personal, ¿no? Ya conocemos que en esta norma tiene por objeto especificar estos requisitos relativos a la calidad, en donde está el recurso humano, para hablar sobre la competencia de los laboratorios clínicos y que puede ser utilizada en el desarrollo del sistema de gestión de calidad. Justamente ahí eh, es en donde vamos a colocar estos registros. Es ahí a quien se le pide, cuando uno busca los registros del personal, se le pide justamente a calidad mostrar estos registros. Y que por supuesto la competencia del personal es lo principal que uno ve. Pero la competencia es algo complejo. Hasta el 2015 se hablaba de que la competencia del personal tenía que ver con la educación que tenían, la preparación en el momento, eso se le llama eh, darles la capacitación, ¿no? Así se decía, y la habilidad que tenían para llevar esa teoría a la práctica y la experiencia, ¿no? Ahora en la ISO 9001, 2015 ya se habla, se quita el término de habilidad y se le pone la palabra formación. Entonces la competencia ahora, en un marco de habilidades blandas, la competencia eh, tiene que ver con la educación, la formación y la experiencia. Pero como digo, dentro de un marco de habilidades blandas, cada vez se pone más énfasis en que el recurso humano bien gestionado nos va a dar los productos que nosotros necesitamos, bienes y servicios. Y que de la competencia del personal depende mucho la competencia, en este caso, de los laboratorios en general, ¿no? Bueno, ahí está el marco normativo. Como saben, en esta ISO habla en el punto 1, objeto y campo de aplicación, que es lo que acabamos de hablar. Las referencias normativas, por supuesto, siempre están referidas a la ISO 9000, 9001 y también a la 17025, porque esta ISO es la suma de ellas dos. Y en términos de definiciones encontramos mucha información al respecto de estas referencias que debemos utilizarlo para completar esta tarea, ¿no? Ahora, dentro de la norma 15189 existen dos grandes acápites, el acápite 4 y el acápite 5. El acápite 4 es de la gestión administrativa, que tiene que ver pues con toda la organización y planificación del laboratorio, la dirección
y el control de la parte de gestión administrativa, que es bastante amplia, tiene 15 acápites con muchos requisitos y del cual hoy día no nos toca conversar. El otro acápite, no el 4, sino el 5, tiene que ver con los requisitos de la gestión técnica, de la parte técnica, ¿no? Ahí están los requisitos técnicos. Y dentro de estos, el primero al cual vamos a referirnos hoy día, decía el 4 requisitos de gestión, y el primero que vamos a hablar hoy día son de los requisitos técnicos, es justamente el 5.1, ¿no? El 5. Acá está requisitos técnicos, aquí arriba vemos requisitos técnicos, y cuando decimos acá 1 sería 5.1, hablar del personal. En general, una breve revisión sería conversar al respecto de, por ejemplo, en generalidades 5.1.1, 5.1.1, hablar de que el laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la gestión del personal. Dentro de esa gestión del personal están los registros, a los cuales vamos. Y también dice registro de todo el personal para evidenciar el cumplimiento de los requisitos. ¿Y de qué requisitos estamos hablando? Bueno, documentar las calificaciones del personal para cada puesto de trabajo. Entonces resulta que hay que calificar al personal para ver si es que el puesto de trabajo que le estamos dando, pues el personal está capacitado para ello. Vamos a llegar a ese punto. Y para las tareas encomendadas, las calificaciones deben reflejar la educación, que es con la cual vienen desde las aulas, la capacitación, que es lo que nosotros entregamos, la formación, como dice la 9001, la experiencia, cuántas veces se ha equivocado y aprendido de esos errores, y las habilidades, que en este caso para la ISO 9001 serían las habilidades blandas, y para el caso de la 15189 lo deja de interpretación. Pero estas habilidades también podrían ser habilidades técnicas, ¿no? De cómo es su capacidad de, su memoria muscular, su capacidad de hacer las cosas operativas, ¿no? En el 3, 5.1.3, descripción del cargo. Bueno, resulta que sí, efectivamente tenemos que tener fichas de funciones. Eso significa de que cada personal va, dentro de una gestión por procesos, va a asistir hacia algunas funciones, y todo esto se va a resumir en su propia ficha de funciones. De repente va a tomar muestras, entonces tendría 2 o 3 funciones dentro de la preanalítica. De repente va a extraer donantes, o de repente va a hacer las pruebas de glucosa, o va a hacer cortes histológicos. Entonces esas funciones también tienen que estar en su ficha. O sea, no solamente la preanalítica, la parte analítica de procesamiento, y también de repente va a validar algunas corridas analíticas o va a validar algunos procesos, y eso es una parte post-analítica, se me ocurre. Entonces todo esto tiene que estar en su ficha de funciones. Por supuesto que tiene que estar capacitado para ello. Bueno, por lo menos debe definirse qué funciones va a cumplir en el laboratorio, y tiene que estar capacitado para ello. También tiene que estar el proceso de inducción, es decir, este personal cuando ingresó al laboratorio, a ese puesto determinado con las funciones determinadas, se le hizo una inducción. Una inducción es, si no otra cosa, de introducir el personal hacia la organización. Es importante notar que los programas de inducción demoran a veces 1, 2 o hasta 3 meses. En el cual al personal se le va presentando y se le va haciendo que tome conocimiento de algunos conceptos básicos. Primero, por ejemplo, hablamos de la organización, ¿no? La persona que se introduce en la organización tiene que conocer la organización, tiene que conocer el plan estratégico, cuál es la visión estratégica de la organización, hacia dónde vamos en la visión, qué estamos haciendo en la misión, cuáles son las políticas. En este laboratorio las cosas se hacen así, al respecto de la parte operativa, de la parte de calidad, la parte de seguridad. En este laboratorio pensamos de esta manera y por eso tenemos estos valores y estos principios. Esa es una parte importante de la inducción. Es más, a veces se le pide incluso que también agregue su firma a las políticas, por ejemplo, a la política de calidad, ¿no?
los términos y condiciones, que tome conocimiento del reglamento interno del laboratorio, que conozca las instalaciones propiamente de la organización. Aquí es la oficina del jefe, aquí la oficina de calidad, aquí es el almacén, aquí está donde usted se puede cambiar, aquí usted puede comer, descansar. Acá es el área de trabajo de usted, pero alrededor tenemos estas otras áreas. Se le muestra el mapa de procesos. Entonces ya lo tenemos claro. Incluso se le entrega una copia del flujo de procesos para que vea que otros profesionales o personal están alrededor de él y interactúan con él, ¿no? También los requisitos de salud y seguridad, eso es importante. Tenemos que inducirlo hacia temas de que estos son los procedimientos en el caso hubiera un accidente de trabajo, un derrame potencial, o de repente algún tema ya relacionado a un terremoto, un incendio, cosas de ese tipo. Y cuáles son los requisitos de salud que debe usted tener, ¿no? Usted debe estar vacunado, usted debe tener fuerza para levantar una cantidad de kilos, usted tiene que tener una capacidad para relacionarse con las personas, liderazgo y todos estos requisitos de salud y seguridad que deben tener las personas para actuar cuando tengan que actuar, ¿no? Primeros auxilios, por ejemplo. Y servicio de salud ocupacional, ¿no? Es decir, sí, tenemos que hacerle un chequeo preventivo al año y tiene que tener sus vacunas. Todo eso es parte de la inducción. Y claro, de repente él se está enterando de que en este laboratorio las cosas funcionan así. Después viene el tema 5.1.5, el entrenamiento. En el caso del entrenamiento, justamente incluye, primero, conocer el sistema de gestión de calidad. Si es que no lo conoce, presentárselo formalmente. Los procesos y procedimientos en los cuales tenemos en todo el laboratorio, pero también a los cuales él está comprometido en su ficha de funciones. El sistema de información del laboratorio, cómo funcionan los software, ¿no? Estos son las computadoras, este es el antivirus, este es el sistema operativo, este es el LIS, este es el GIS, y así vamos trabajando. Este es el código de barras, toda la parte informática. Salud y seguridad, entrenamiento de primeros auxilios, de manejar un extintor, de las luces de incendio, de los esparsores, en general, ¿no? Estos son los botones de pánico, etcétera. Ética, eso es importante y cada vez más relevante, las cuestiones éticas, que tenemos un código de ética que está basado en la suma de los profesionales que tienen sus propios códigos de ética, y hemos hecho no un mix, sino hemos hecho un sumar todos los códigos de ética y hemos sacado un código de ética propio, ¿no? Y la confidencialidad de la información, que esto la ISO tiene mucho énfasis en que la información de los pacientes son un tema importantísimo y que tenemos que tener una confidencialidad. De hecho, se tiene que instalar a veces algunos elementos que permitan que se mantenga la confidencialidad. Entonces, tomar la muestra o hacer un procedimiento de un paciente junto al otro y que en esa toma o en ese procedimiento se tenga que interactuar y preguntarle cosas personales al paciente o a las personas, a los donantes, por ejemplo, requiere colocar mamparas o algún elemento que evite que la otra persona esté escuchando, ¿no? Así que eso es parte del entrenamiento, que él tiene que darse cuenta y retirarse o hablar en volumen bajo o hacer que se escriba. De hecho, parte del entrenamiento es esto de la confidencialidad. El acápite 5.1.6 habla de la evaluación de la competencia. Bueno, sí, efectivamente, la competencia, que dijimos de qué se trataba de la educación que venía en aulas, de la formación que nosotros le hemos dado, de la experiencia que ha ganado en otros lugares o que tendrá que ganar en nuestro laboratorio, y a veces las habilidades blandas, ¿no? Se mide también los valores y los principios, también se miden en el personal. Entonces se evalúa, toda esta competencia, la suma de todo esto se evalúa. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, de acuerdo a criterios establecidos previamente en su política de evaluación. Hay también unas políticas, si están en la ISO 9001 tienen que entrar en políticas de evaluación. Y en estas políticas ya está establecido cómo se va a hacer, con qué frecuencia, cómo se va a calificar, para que no exista pues direccionamiento según las personas, sino en general como
unos establecimientos de que así vamos a hacer las cosas y los tenemos que hacer. ¿Quiénes lo van a hacer también? En esta existen 4 elementos para evaluar. Uno es la observación directa, de cómo trabajan los procesos y procedimientos en el día a día. Evidentemente esto lo hace la persona a cargo de calidad. Práctica de seguridad, se le pone evaluación en la observación, ¿no? A ver, quiero verte cómo utilizas el procedimiento de derrames de una muestra en la mesa, por ejemplo. Mantenimiento de equipos y controles de funcionamiento. Control de calidad, control de temperatura, control de operatividad, ¿no? Bueno, controles. El otro elemento que se puede utilizar para evaluar es el seguimiento de registros e informes de los resultados de análisis. Ahí también incluye los indicadores. Se busca papeles y se están llevando los registros, ¿no? Eso es parte de la competencia. Evaluación de las habilidades para resolver problemas. Se hacen supuestos, se plantean supuestos por escrito y se les pide que marquen la alternativa más, la idónea, la que está en relación a los procedimientos, ¿no? Y análisis de controles y muestras examinadas. Esto también se puede hacer, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos cuestiones un poco subjetivas, que no se pueden medir. Por ejemplo, medir la competencia para evaluar una lámina al microscopio, sea de una lámina de una secreción, sea un líquido biológico, sea sangre, sea una impronta, una lámina histológica, una citología exfoliativa, cualquiera de estos, incluso alguna prueba como el grupo sanguíneo, la BDRL, pruebas visuales, ahí es donde normalmente evaluamos la competencia, porque claro, cuando lo hace una máquina, en realidad lo que estamos evaluando es a la máquina, y aquí lo que queremos es evaluar al personal. Entonces, también el evaluar la competencia es parte de la evaluación del personal, y eso tiene que incluirse en el registro, ¿no? El 5.1.7 son las revisiones del desempeño. Entonces una cosa será la competencia, la capacidad de hacerlo, y otra cosa es cómo lo hace, medir el desempeño, ¿no? El día a día. Entonces, asegurar que las revisiones del desempeño consideran las necesidades del laboratorio. El personal que evalúa debe estar capacitado. Desempeño sería, por ejemplo, si me dedico a hacer hemogramas, bueno, ¿cuántos hemogramas, cuántas láminas, por ejemplo, puedo procesar en determinada cantidad de tiempo? ¿Cuántas muestras puedo tomar en determinado tiempo? Normalmente el desempeño está en función de la producción, ¿no? Y esta forma de producir tiene que estar relacionado a qué tan bien lo hace, ¿no? De cada 100, qué tan bien lo hace. Entonces, ese es el desempeño, ¿no? Y esto se compara. Normalmente el desempeño se compara contra un requisito de calidad. Entonces, ahí el desempeño es cantidad y calidad en una mezcla, ¿no? Y bueno, la evaluación de desempeño, pues sí, son varias formas de hacerlo. Normalmente existen sistemas de evaluación del desempeño. Ya vamos a ver algunos ejemplos. También hay programa de educación continua. Esto es parte de los registros, ¿sí? Efectivamente tenemos que evaluar, tenemos que hacer el registro de que se está dando educación continua, porque sabemos que en laboratorio está muy relacionado a la tecnología. Y bueno, la tecnología avanza muy rápido y por supuesto va a haber cambios, tal vez de un año al otro, en cuanto a nuevas versiones del software, nuevas versiones de los métodos, elementos cambiantes, como por ejemplo apareció la pandemia y había que instruirse al respecto de las nuevas normativas y las nuevas formas de tratar a un paciente o tratar una muestra, cuáles podrían o no ser nuevas, porque no sabíamos muchas veces cuando apareció la pandemia del HIV, cuando apareció la pandemia del SARS-CoV-2, pero también ha habido otras, ¿no? Entonces, esto es parte de la educación continua y tiene que estar dirigido hacia las necesidades del propio laboratorio, no es cualquier tema. Y bueno, al final llegamos al 5.1.9, en donde es lo que estamos desarrollando hoy día, que se trata del registro del personal. Esa es una parte importante que es, por supuesto, auditable y que y también se puede certificar, ¿no? ¿Qué tantos, la oficina de calidad del hospital, el área de calidad del propio laboratorio, también
las revisiones de su salud, las revisiones de Contraloría, bueno, todos van a pedir el registro del personal. Y eso es por eso esta pequeña revisión que estamos haciendo, en donde vemos, y está escrito en la ISO, norma técnica peruana ISO 15189, versión 2014, todo lo que van a preguntar. O sea, si uno tiene, va a hacer una supervisión en el registro personal, tiene que estar esto, que es lo que hemos hablado. Calificaciones académicas y profesionales, ¿sí? Las calificaciones, no solamente es el título, sino sus calificaciones. Por supuesto, copia de la licencia profesional. En buena cuenta sería la habilidad en el colegio de profesionales que estamos inscritos. Experiencia laboral, su currículum documentado, descripciones del puesto. Ahí viene lo bueno, porque sí, pues efectivamente hay que decirle en su ficha de funciones las descripciones del puesto que ocupa este personal. Estamos mirando su registro. Inducción. Tiene que haber un certificado de haber hecho la inducción, donde él va firmando uno a uno las cosas que va aprendiendo. Más que aprender, se usa la palabra que las cosas que no calificado, sino que está inducido, que ha pasado por la inducción. Conozco la política de calidad, conozco el código de ética, conozco el reglamento interno, etcétera. Y él va firmando, y al costado va firmando quien le va haciendo la inducción. Entonces la inducción es un proceso que a veces puede demorar un poquito, como le digo, hasta 3 meses, ¿no? Entrenamiento de las tareas asignadas. Mientras exista la inducción, ese personal está en capacitación, ¿sí? Entonces le tiene que poner un photocheck, o a veces se ponen hasta un polo en algunos lugares, en entrenamiento o en inducción. Entrenamiento de las tareas asignadas, ¿sí? Se empieza a entrenar en un proceso también especificado. Y luego este proceso hay un responsable que ha dado el entrenamiento, existe un certificado de entrenamiento, ¿sí? O también de capacitación. Usted se ha capacitado en el manejo de este equipo, en el manejo de este extintor, en el manejo de estas prácticas de bioseguridad. En la toma de muestra usted se ha entrenado, no solamente el título es lo que vale, usted se ha entrenado en una venopunción, por ejemplo. Todos estos entrenamientos o capacitaciones son parte de la ISO, nos está pidiendo puntualmente con esos términos. Evaluaciones de la competencia, ¿qué tal competente es usted? Conocimiento, formación, experiencia y habilidades blandas, que eso se tiene que evaluar, la evaluación de las competencias. Registro de capacitaciones continuas, en este caso sobre lo que está haciendo, sobre la parte clínica, porque somos órgano de apoyo de salud, entonces tenemos que saber de qué se trata el tema de salud, la parte clínica. Por eso somos patología clínica, somos laboratorio clínico, ¿no? Somos todos, estamos hablando de patología, tenemos que saber la parte clínica. Entonces, esta parte clínica se evalúa como, la parte clínica se evalúa como actualizaciones, y la parte técnica se evalúa como reentrenamientos. No puede ser que si a mí me entrena en un equipo microscopio, centrífuga, hace 15 años, ese entrenamiento ya sigue válido. No. El máximo tiempo que se puede aceptar un entrenamiento sería de 3 años, ¿sí? Entonces hay que, a pesar que el equipo sea el mismo, evidentemente tenemos que reforzar estas ideas, ¿no? Bueno, también los logros. Existe una política de reconocimiento de los logros del personal, y se tiene que tener una conducta, no se puede premiar a unos y a otros no, se tiene que haber una política de reconocimiento, eso es parte de la ISO también. Entonces ahí vamos colocando todos los pormenores de cómo se hacen las evaluaciones y cómo se reconoce al personal, ¿no? Y los logros se tienen que también certificar. Revisiones del desempeño, ¿no? Su productividad versus eficiencia, eficacia, efectividad, y también tomar supuestos para evaluar cómo funciona, cómo se desempeña frente a estos supuestos, que normalmente es para seguridad y calidad, y cómo se desempeña frente a la producción, ¿no? Eficiencia y eficacia. Informe de accidentes y riesgos laborales, tiene que estar ahí. Evidentemente, si tengo 5 personas a mi cargo, o somos 20 en el laboratorio, y una persona se accidenta a cada rato, todos tienen entre 0 y 1 accidentes en 10 años,
y esta persona ya tiene 10, un accidente por año, entonces algo sucede con esa persona. Entonces tener una pequeña estadística en el legajo, informe de accidentes y quienes generan más riesgo. Evidentemente el riesgo se tiene que medir en la gestión del riesgo. Lamentablemente la 15.189 versión 2014, que es la norma técnica peruana y que viene de la versión 2012 internacional, esta 15.189 todavía no ha pasado la actualización en la nueva versión, en donde ya se coloca gestión del riesgo. Sin embargo, ya nuestras normas de gestión por proceso, la 288, ya nos está pidiendo hacer gestión del riesgo. La ISO 9001 2015 desde 2015 ya nos introduce el tema del riesgo, la gestión del riesgo. Ya hemos pasado por una pandemia y también se habla del riesgo, se habla de los planes de contingencia, evalúa el riesgo, prioriza el riesgo, hay que crear conductas, planes y toda la gestión del riesgo, en donde usted va a prevenir que las cosas pasen, no espere que pasen y después corrija, sino prevenga que el error aparezca, ¿no? Entonces, los riesgos laborales es algo que actualmente está muy de moda y hay que tomarlo muy en cuenta en todos estos planes, ¿no? Y también esto tiene que estar en los registros, ¿no? Que se ha capacitado, por ejemplo, en gestión del riesgo, ¿no? Y de su área o de lo que está haciendo. Y el estado de inmunización, evidentemente ahora la inmunización está de moda, estamos en la tercera dosis, ya en Chile empezó la cuarta dosis, igual que Israel, así que los estados de inmunización están al día, pero también no olvidarse pues, de la hepatitis y tal vez de la influenza y tal vez del dengue, no sé si cuántas, de la malaria o tal vez la fiebre amarilla, depende de cada lugar en donde estamos, ¿no? Donde aparezcan estos estados de inmunización. Entonces, esto es el registro que debe tener el personal. En general, banco de sangre, anatomía patológica, laboratorio clínico, biología molecular, citogenética, citología exfoliativa, líquida o seca, bueno, también citogenética, ¿no? Todos los laboratorios que tienen que ver con patología clínica aplica esta ISO. Bueno, entonces eso es lo que les quería contar. En las etapas de la calidad, recordar que empezamos con control de calidad y luego el aseguramiento de la calidad. Cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, son actividades previstas para proporcionar confianza. Una de esas actividades es el registro del personal. Entonces, usted ve su registro de personal y se lo enseña a alguien y ve que tiene todo el registro completo y que todo está bien, la competencia, el desempeño, todos los documentos que debe tener, sus fichas de función, están vacunados, están evaluados, se está haciendo un seguimiento. Entonces, eso genera confianza. Entonces, parte del aseguramiento de la calidad son los registros del personal. Y que para que una organización cumpla con los requisitos para la calidad, ¿no? Eso lo establece uno mismo, pero hay normas que nos solicitan o reglamentos que nos solicitan, ¿no? La norma 072 nos solicita, por ejemplo, un tipo de profesional específico que cumpla ciertas funciones específicas. Hay varias normas que nos van dando la pauta de qué debe tener, pero ninguna es más exigente que la 15.189. Por eso es que siempre se toma esta como la norma en la cual todos nos basamos para hacer los registros. Bueno, entonces eso era lo que les quería comentar hoy día. Si desean algún ejemplo de los registros o de las evaluaciones, del desempeño o tal vez de la competencia, pues con mucho gusto se los puedo pasar. Así que esta breve revisión ha sido un gusto tenerlos y si tienen alguna pregunta, encantado de la vida. Sí, muchísimas gracias, Arturo. Definitivamente las tareas nunca van a acabar y siempre estamos hay pendientes, que hay que hacer las cosas correctas. Sí, muy interesada en que, por favor, si nos puedes pasar los modelos de los registros para ir avanzando. Como dices tú, no es a corto, yo creo que vamos a tratar de hacerlo a mediano plazo, no tan largo, porque son cosas que se pueden recopilar, informaciones, se pueden estructurar.
nada, encantadísima y muchas gracias. Definitivamente son cosas que nos ayuda a gestionar de la manera correcta el laboratorio y empezar, obviamente, por implementar pues toda la información del personal, el registro del personal. Bueno, No, de mi parte, por favor, sí, te agradecería mucho claro los que sí, formatos que tengas para ir empezándolo a armar. Gracias, de verdad, muy claro amable. que sí. Bueno, doctorita, desde Cusco le agradezco la Wow. asistencia. Y bueno, Carla, tú estás desde Ayacucho y también te agradezco la asistencia. No, gracias a usted, licenciado. ¿Me puede poner un modelito de los registros de competencia? Sí, sí, claro, yo tengo ahí unos 4 modelos, los guardé en la carpeta, así que ahora mismo se los comparto, no se preocupe. Perfecto. Gracias. Buenas Muchas gracias. noches, gracias por su Con ansias para asistencia. la siguiente semana, Ya nos vemos el día definitivamente. martes, entonces. Correcto, Bueno, muchas bien, gracias. hasta luego, cuídense. Buenas noches. Gracias, Buenas Arturo. noches, que descansen. Buenas noches.